Entonces, muchachos, pues bienvenidos. Para mí, pues, es un honor estar con ustedes aquí online, conectados, y, y que empecemos a recibir una capacitación en esta parte eléctrica que es muy importante para todos nosotros. Bueno, yo lo primero que quiero hablar, muchachos, es que tengamos en cuenta otra vez el tema de la potencia eléctrica. Muy bien. Entonces, resulta que de manera pues de introducción y contextualización, lo que debemos tener en cuenta es que el punto de partida para dimensionar un sistema solar fotovoltaico son las potencias consumidas en este caso a nivel residencial, que lo vamos a aplicar allá, no queriendo decir que a nivel comercial e industrial no se haga, también se hace. Pero en este momento vamos a aplicarlo directamente a nivel residencial. Para ello se hace necesario aclarar algunos conceptos que, que son fundamentales para poder hacerlo. En este caso vamos a arrancar explicando o iniciar con el concepto de potencia eléctrica, sobre todo en los circuitos de corriente alterna. Para ello, entonces, debemos tener en cuenta que en corriente alterna existe lo que se conoce con el nombre del triángulo de potencias, ¿sí? Mientras que en corriente directa no se habla de este concepto porque solamente se trabaja con una única potencia en corriente directa. Pero en alterna sí debemos ser un poco más cuidadosos con ello. Entonces debemos tener en cuenta que existe una potencia P, que va a estar en el cateto adyacente de este triángulo rectángulo que estamos apreciando en este momento. Este triángulo rectángulo pues va a tener un ángulo phi en esta zona, y en el cateto opuesto vamos a tener otra potencia que la vamos a llamar Q. Y ahora vamos a definir cada uno de los nombres de ellos. Y en la hipotenusa, relacionando estos dos catetos, vamos a tener otra potencia, S. Entonces vamos a recordar cada una de ellas. La potencia P va a ser la potencia activa. Va a ser la potencia activa. También se le conoce con el nombre de potencia útil. Potencia activa o útil. ¿Listo? Esta potencia activa o útil, su unidad de medida son los watts. Bien sabemos que entonces se abrevia con la letra mayúscula W. Por otro lado, la potencia que se encuentra en el cateto opuesto, Q, corresponde a la potencia reactiva. ¿Listo? Bien, esta potencia reactiva tiene también sus unidades de medida. En este caso corresponde a los volts, amperes reactivos. Y lo vamos a abreviar simplemente con las letras var. Finalmente, la tercera potencia, que le corresponde la hipotenusa, S, se conoce con el nombre de potencia aparente. Y esta simplemente la vamos a medir en volts amperes. Y su unidad de medida es VA. Bueno, aquí es importante también tener en cuenta que la potencia activa o útil se va a consumir en aquellos elementos que sean netamente resistivos.
Siempre que tengamos un elemento resistivo haciendo parte de un circuito de corriente alterna, entonces se va a manifestar esta potencia activa. Un ejemplo de ello puede ser un horno eléctrico, que tenga pues su respectiva hornilla, o un calentador de agua eléctrico. Entonces allí tenemos una resistencia pura y su consumo va a ser básicamente en potencia activa. Entre tanto, la potencia reactiva Q, esta se va a manifestar en dos elementos, sea un inductor con su inductancia, o un capacitor con su capacitancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un circuito en corriente alterna, cuando estén presentes un inductor o un capacitor, se va a manifestar la potencia reactiva. En el caso de la potencia aparente, si vemos la figura de nuestro triángulo, vamos a resaltar nuestro triángulo. Si vemos la figura de nuestro triángulo, vemos cómo la potencia activa S relaciona los dos catetos. Esto quiere decir de que esta potencia aparente surge como consecuencia de la presencia de estas dos potencias. Así como dimos un ejemplo de carga resistiva, eh, que son aquellas que transforman la energía eléctrica en calor, si queremos ser claros con un ejemplo en la parte inductiva y capacitiva, pues las inductancias estarán presentes en transformadores y motores. Entonces, cuando tenemos cargas motorizadas, han de aparecer el efecto inductivo. Y el efecto capacitivo serán aquellos procesos que involucren electrólisis, la galvanoplastia, o sea, que haya como una especie de placas donde se den estos fenómenos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. ¿No? Ok. No. Bueno, continuamos. Entonces, ¿por qué arranco con este tema introductorio? Porque como les digo, en corriente continua solamente hablamos de potencia activa, mientras que en corriente alterna debemos tener en cuenta estas tres potencias. Pero hay que hacer una aclaración, y es que a nivel residencial, hablemos a nivel residencial básicamente, aquí la tendencia en la mayor cantidad de cargas, por no decir todas, las cargas en su gran mayoría son de tipo resistivo. ¿Esto qué nos da a entender? Que la potencia que nosotros vamos a estar trabajando aquí va a ser la potencia activa. Y esto nosotros lo evidenciamos muy claramente porque en nuestra casa no predominan las cargas motorizadas. De hecho, si hay motores, van a estar presentes en la lavadora o en la nevera. Y de pronto alguien me podría decir, profe, pero también en una licuadora tenemos un motor. Sí, pero son motores demasiado pequeños que realmente no pasan a ser muy representativos a nivel de carga, a nivel de consumo. También sabemos de que no son cargas de funcionamiento continuo. El caso del motor de la licuadora, pues en el momento que se necesite utilizar este electrodoméstico es que lo vamos a poner en operación. Lo mismo sucede con la lavadora. La lavadora funciona de manera, digamos, esporádica de los 7 días de la semana, pues se pueden destinar 2 o 3 días para el lavado de la ropa y es en periodos de tiempo muy, muy corto. En el caso de la nevera, que aquí también es importante tenerlo en cuenta, a pesar de que la nevera está conectada a la red las 24 horas, esto no significa que las 24 horas del día va a estar operando la nevera. Bien sabemos de que ella
por su hermeticidad, pues guarda el frío en el interior y mientras se conserve la temperatura, después esto se está sensando y la temperatura, am, si ella hay un cambio y el sensor detecta eso, pues automáticamente envía la señal para que el compresor y todo su sistema de enfriamiento vuelva y se active otra vez y una vez alcance la temperatura a la cual se haya programado con el termostato, pues vuelve y se desactiva. Conclusión, la nevera tampoco estará funcionando las 24 horas del día. Entonces, debido a esto, las cargas a nivel residencial las vamos a considerar de carácter resistivo y por lo tanto la potencia en la cual nos vamos a concentrar va a ser efectivamente la potencia activa P con su unidad de energía en vatios. Por otro lado, es importante tener en cuenta el concepto de energía. Listo. Entonces, ya sabemos que vamos a concentrarnos en la potencia activa. No por menos recordar que para el cálculo de la potencia activa que se representa con la letra mayúscula P, esta se va a calcular como el producto entre la tensión y la intensidad de corriente eléctrica. Así la vamos a calcular. O dicho de otra manera, V por I. Así vamos a calcular nuestra potencia. Vamos a resaltar entonces esta fórmula para tenerlo en cuenta. Y ya sabemos que su unidad de medida van a ser los vatios. También es importante tener en cuenta que la energía que la vamos a representar con la letra mayúscula E, ya esta se va a calcular como el producto de la potencia activa que previamente ya tenemos calculada, multiplicado por el tiempo de funcionamiento del artefacto, el aparato o mi carga. Es decir, que aquí ya aparece involucrado el tiempo, donde entonces la unidad de medida para la energía va a ser vatios hora, o también por términos de que la unidad de vatios y el tiempo es una unidad pues considerable grande, entonces por eso se trabaja, se pasa a kilovatios hora, o en su defecto podría ser también megavatios o gigavatios, dependiendo de las dimensiones que se estén operando. Listo. Bueno, si deseamos aplicar esos conceptos a manera pues de un ejemplo ilustrativo para tener mayor claridad sobre lo que estamos tratando en este momento, podemos entonces pensar en lo siguiente, que se tiene una carga resistiva, una carga resistiva que opera a una tensión, una tensión de 120 volts y absorbe una corriente, por ejemplo, de 10 amperes. Entonces, si funciona durante un tiempo de, digamos, 2 horas, 2 horas, entonces, ¿cuánta
energía consumió la carga. Pongámosle aquí signo de pregunta también. Bueno, entonces hacemos nuestro planteamiento. Aquí buscamos ya la solución a nuestro ejercicio y vamos entonces a sacar los datos. Entonces, inicialmente tenemos que nuestra tensión son 120 volts. Por otro lado, me están dando la intensidad de la corriente eléctrica, que es de 10 amperes. Y también me están dando un tiempo de operación, que es de 2 horas. Con esta información, entonces, lo primero que vamos a hacer es, si tenemos la tensión y la intensidad de la corriente eléctrica, es buscar inicialmente la potencia. Entonces, nuestra potencia ya sabemos que se calcula como el producto entre la tensión y la intensidad de corriente. Sustituyendo entonces por los datos dados, tendremos entonces 120 multiplicado por 10 amperes. Entonces, obviamente, esto nos va a dar que nuestra potencia va a ser de 1200 watts. Ya tenemos entonces nuestro primer cálculo encontrando la potencia activa. Y como segundo paso, ya tenemos el tiempo, podemos encontrar la energía consumida en ese tiempo. Y esta energía la vamos a calcular como el producto entre la potencia multiplicado por el tiempo. Sustituyendo entonces con la información previamente obtenida, vamos a encontrar que la energía va a ser los 1200 watts multiplicado por el tiempo, que en este caso son 2 horas. Esto entonces nos va a dar como resultado que la energía va a ser 2400 vatios hora. Si deseamos expresar esta respuesta en kilovatios, pues basta entonces dividir entre 1000 o simplemente correr la coma 3 lugares. Entonces diremos que la energía en términos de kilovatios va a ser 2,4 kilowatts hora. Permítame, yo corro esto un poquitico más hacia acá y resaltamos nuestra respuesta. Bueno, ¿está claro entonces cómo vamos con la explicación? Sí, Sí, los demás compañeros. Sí, muy Diego, bien, sí. profe. Muy entendí, Diego, yo tengo muy una pregunta claro. desde mi Ok. ignorancia pero mira que cuando se escuchan muchas historias de cuando hay reclamos de las personas que instalan energía solar, que la compañía de energía les empieza a cobrar energía reactiva. Sí. Yo te escuché que te habla de la potencia activa, la energía activa. ¿Cuál sería la energía reactiva y cuál es la justificación para que ellos la cobren? Sí, bueno, como les digo, lo que predomina en consumo energético en el hogar es la potencia activa. Pero sí es importante tener en cuenta, como les decía al inicio, de que hay unas cargas que son motorizadas en la casa, como el caso de la lavadora y la nevera, que vendrían siendo las más grandes. La licuadora pues realmente es muy pequeña. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que sí habría un consumo de potencia reactiva. La potencia reactiva es la que tenemos pintada en nuestro triángulo que previamente hemos explicado, que es Q, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que esa energía reactiva que necesitan las cargas motorizadas para poder operar tiene que venir de algún lado. Así como la potencia activa es suministrada por la fuente, que en este caso maneja el operador de red. Entonces, a través de esa red
va no solamente la potencia activa P, sino que también debe ir la Q, o sea, la potencia reactiva. Y esto tiene una serie de implicaciones, y es que va a aparecer un fenómeno que no lo mencioné, pero que se llama el factor de potencia. Lo voy a incluir aquí al pie del triángulo que tenemos para que tengamos un poco más de claridad frente a lo que sucede. Entonces, aparece otro concepto que es el factor de potencia, que se abrevia simplemente con las letras FP. Bueno, escribámoslo aquí. Factor de potencia. Y este factor de potencia se calcula como la relación existente entre la potencia activa y la potencia aparente. Dicho de otra manera, también se puede calcular como el coseno de ese ángulo que tiene el triángulo. Coseno phi se le llama. Entonces, esta relación de potencias, como la estamos viendo allí, P sobre S, realmente es una relación energética que se da en, en los circuitos eléctricos y aparece en eso de corriente alterna. Entonces, como les digo, esa potencia reactiva Q debe ser suministrada por la red. Y esto tiene unas consecuencias y es que va a ocasionar, si es muy crítico el factor de potencia, va a ocasionar que haya caída de tensión en la red y además de eso, pues va a generar calentamientos porque al caerse la tensión, pues la corriente debe subirse. Y por otro lado, ese efecto se traslada a los demás clientes que están conectados a esa red. Entonces, el operador de red que suministra el servicio de energía, ellos deben estar muy pendientes de este fenómeno porque el problema se traslada de uno a otro cliente. De razón por la cual hoy por hoy se está diciendo que a nivel residencial también se va a estar monitoreando la potencia reactiva, a pesar de que es en cantidades más pequeñas comparado con la industria. O sea, a nivel industrial es mucho más crítico esto porque no estamos hablando de cargas motorizadas una o dos, sino que pueden ser más de una docena, dos docenas, dependiendo del proceso que se dé a nivel industrial. Entonces este fenómeno es mucho más marcado y mucho más crítico, ¿ya? Entonces sí es cierto de que efectivamente a nivel residencial ya se está empezando a considerar el asunto de la potencia reactiva. Pero para el caso de nosotros, para los sistemas solares fotovoltaicos, nos interesa el tema de la potencia activa P, teniendo en cuenta que hoy por hoy las tecnologías en cuanto a los inversores que nos permite hacer el proceso de transformación de corriente directa o continua a corriente alterna, ya ellos internamente traen sistemas electrónicos que permiten no solamente atenuar los armónicos de la red, sino además de eso también hacer una mejora o corrección del factor de potencia. O sea que por ese lado, en los sistemas fotovoltaicos tenemos esa ayuda, ¿ya? No sé, Mauricio, si respondí a tu inquietud. Sí, muchas gracias, Diego. Como conclusión, sería como ilógico esperar que se hagan cobros de energía reactiva a un hogar con un sistema fotovoltaico, porque, Exactamente. porque no están presentes esos motores, esas cargas reactivas, esa energía reactiva que se necesita en la industria más que todo. Sí, así es. A menos, Mauricio y compañeros, que de pronto pasa de que hay hogares que, por ejemplo, en un garaje les da por de pronto colocar un pequeño taller, qué sé yo, de carpintería, zapatería, y entonces allí ya entonces empiezan a utilizar otros motorcitos que se les ayude, que se empiezan a implementar para su quehacer en ese taller. Entonces ya no tienen solamente la nevera, la lavadora, sino que tienen otros dos motores de más o de pronto tres. Digamos aquí en Medellín en particular, aquí en Colombia, existen muchos talleres de confección, o sea, máquinas para coser ropa
y entonces la persona tiene un pequeño mini taller en su garaje o al interior de la casa y qué sé yo, puede tener 4 o 5 máquinas. Entonces allí ya, mira, ya no es solamente la nevera y la lavadora. Entonces por eso es que estos operadores de red están como mirando esa situación. Pero hago la salvedad de que para los sistemas fotovoltaicos el inversor juega un papel muy importante porque electrónicamente ya hace estas correcciones, entonces no tiene sentido hablar de ello en la aplicación de los sistemas solares fotovoltaicos, como bien tú lo concluyes. Gracias, Diego. Ok, bueno, entonces, como les decía, antes de abordar el tema de lo que es el cuadro de cargas, es importante, no por menos, tener claridad sobre estos conceptos, porque para nuestro sistema solar fotovoltaico, para nosotros dimensionarlo, tenemos, digamos, 2 puntos de partida para el dimensionamiento. Digamos, el primer punto de partida, coloquemos acá que para el dimensionamiento de nuestro sistema solar fotovoltaico, vamos a tener una opción a partir del cuadro de cargas. Esta sería nuestra primera opción. Nuestra segunda opción sería a partir de la factura de servicio. En este caso, pues de servicio eléctrico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cuadro de cargas, pues esto obviamente lo debe hacer una persona que tiene conocimiento en la parte eléctrica, ¿sí? Entonces podemos colocar aquí, en términos general, un electricista. Mientras que para la segunda opción, pues no se necesita más que tener la factura a la mano y entregársela al técnico que va a hacer el dimensionamiento. Pero entonces yo quiero que inicialmente estudiemos la primera opción, que sería el cuadro de cargas. Bueno, pensando pues de que tenemos conocimientos en la parte eléctrica, entonces queremos dar una explicación de cómo lo haríamos con el cuadro de cargas. Voy a poner un momentico aquí esta imagen, la voy a poner pantalla completa por si de pronto alguien desea hacer una captura de todo lo que llevamos hasta el momento. Entonces, el cuadro de cargas no es más que tabular la información de todos los artefactos eléctricos, de hecho podemos poner entre paréntesis, nos estamos refiriendo es a las cargas, ¿sí? Todos los artefactos eléctricos consumidores en la residencia. Entonces aquí podemos citar, por ejemplo, las bombillas, todas las bombillas, electrodomésticos, ¿sí? Etcétera. O sea, todo artefacto que tengamos en casa que esté conectado a nuestra instalación eléctrica de la vivienda, lo debemos tabular. ¿Qué necesitamos? Entonces, aquí se necesita las características eléctricas. Escribamos aquí, es necesario
las características eléctricas de cada uno de estos artefactos. Esta información la vamos a encontrar en la placa o sticker que nos proporciona el fabricante en el mismo artefacto. Entonces vamos a poner aquí entre paréntesis placa o adhesivo o sticker que está allí. Por otro lado, también es importante para consignar en esta tabla o cuadro de cargas el tiempo de operación. De igual manera, tener el tiempo, inclusive podríamos agregar aquí tiempo estimado, porque a veces uno no mantiene ese dato en la mente de cuánto tiempo funciona determinado artefacto. Entonces uno hace una estimación aproximada, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera, tener el tiempo estimado de operación de estos artefactos. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro cuadro de cargas. ¿Y qué vamos a necesitar? Entonces, inicialmente, el tipo de artefacto, o sea que podemos colocar aquí una columna que haga referencia como al nombre para poderlo identificar, nombre artefacto o aparato. Nombre de artefacto. Vamos a colocar entonces su potencia. Y esta potencia, ya sabemos que la unidad de medida que vamos a trabajar puede ser vatios o kilovatios. A medida que vayamos avanzando en la explicación, entonces vamos a ir acomodando el prefijo de cada unidad. Entonces, nombre, artefacto, su potencia, luego viene lo que es el tiempo de operación y finalmente una última columna que nos diga, bueno, entonces, ¿cuánta entonces? Pensemos en energía, en primer artefacto. ¿Cuánta podemos energía? Iniciar con el tema de las bombillas. Entonces, nombre de artefacto, podemos pensar con este artefacto. La bombilla, también si queremos, podemos adicionar en nuestra tabla la cantidad o el número. Podemos colocar aquí número de la sala. Bien. Entonces sabemos de que hoy por hoy se ha incursionado mucho en el tema de la iluminación, lo que es la iluminación LED. Estas bombillas pues son de bajo consumo. Las hay de 5 vatios, 7, 9. Entonces tendríamos que mirar en la etiqueta cuánto es. Por acá, a manera de ejemplo, podemos mirar que Edwin nos había enviado unas imágenes, ¿sí? Por acá tenemos listo. Que Edwin muy amablemente le tomó una fotografía a las características de una de las bombillas que él tiene en su casa. Entonces, como podemos apreciar aquí, el fabricante nos dice que esta bombilla funciona con potencias, con una tensión que va desde 110 voltios hasta 240 y dice que su potencia es de 50 vatios.
tal cual como ustedes lo están apreciando allí. Una rayita Y ahí que funciona a más. dos frecuencias, a 50 Hz y 60 Hz. Entonces, en este caso, a nosotros nos interesa es el dato de la potencia. Esta lámpara dice que es de 50 y corresponde a la cocina. Entonces, si nos venimos para acá, bueno, yo ya he puesto sala, ¿sí? Pero vamos a suponer que la de la sala es de 7. 7. Y por acá vamos a agregar una bombilla, Bueno, que dejémoslo es la de hasta la allí. cocina. La de la De igual cocina. manera, pues estamos Y nos haciendo está un diciendo que es de 50 ejemplo y vatios. estamos aclarando. Pues, Bueno, cómo ya es. tenemos estos dos artefactos y vamos a estimar el tiempo de funcionamiento de cada uno de estos según lo que se ha estimado. Edwin, ¿cuánto habías puesto en tiempo de funcionamiento en el bombillo de la sala? Yo tengo acá tu cuadro de cargas. Cocina, dormitorio, negocio. Bueno, no veo aquí la sala. Pues a ver, desde por sí, en mi casa no, tipo la cocina y la sala están como tipo unidas, entonces por eso como puse como que solamente que la bombilla Vale, fuera pues la de la cocina. te comprendo. Eh, Bueno, entonces, entonces vamos a sí, estimarlo. Supongamos que en el día, eso vamos a hacer los cálculos, es por día. Entonces la bombilla de la sala que le hemos puesto 7 vatios de potencia o 7 watts, vamos a estimar de que funciona, digamos, desde las 6 de la tarde, de pronto hasta las 10 de la noche. O sea, estamos hablando de 4 horas. 4 horas. Muy bien. El caso de la bombilla de la cocina, ¿cierto? Entonces, tú colocaste ahí 6 horas, ¿ok? Entonces vamos a respetar ese tiempo y vamos a poner 6 horas, ¿ok? Bueno, simultáneamente entonces vamos a tener en cuenta que la energía ya sabemos que es el producto entre la potencia multiplicado por el tiempo. Esa es entonces la energía. Quiere decir entonces que estas dos últimas columnas, pues las vamos a multiplicar. Listo. Entonces el producto entre la potencia y el tiempo. Entonces 7 por 4 nos da 28. Entonces aquí, 28. eso. Entonces aquí vamos a tener 7 por 4, 28 vatios hora. Por otro lado, entonces vamos a tener 5 por 6, 30. 350 vatios hora. Ah, perdón, sí, qué pena, 300 vatios hora. Perfecto. ¿Mm? Muy bien. Listo. Vamos entonces a tener en cuenta de que además de la sala, de la cocina, habrá, ¿cierto? La bombilla del baño. Y esta de pronto le podemos dar una potencia, supongamos, qué sé yo, podemos dejarlo inclusive de 7 también. Listo. Y debemos estimar entonces también un tiempo de operación de la bombilla del baño. Generalmente uno en el baño no se demora, entra a ducharse, hacer sus necesidades. Ya uno lo que debería pensar es cuánto tiempo se demora cada persona, cuántos minutos, y tener en cuenta la cantidad de personas que habitan la casa y estimar un tiempo de operación. ¿Cuánto tiempo creerían ustedes que podría entonces uno considerar para el baño? ¿Cuánto proponen? Si, por ejemplo, cada persona demora 15 minutos en el baño promedio y son 4 personas, ¿qué creen ustedes? 1 hora, ¿Una hora? 1 hora o dos Puede ser. horas. Yo estimaría 3 horas, más o menos, por la noche. Claro, porque hay que pensar, ¿cierto? En la mañana cuando se despiertan para Y en la mañana y en la ir, noche. Sí. ir a trabajar, estudiar,
En el día tal vez queda una o dos personas en la casa, luego en la noche vuelven y se encuentran todos. Entonces, ¿cuánto? Pongámosle las ¿Dos? 4 entonces. ¿Cuatro? No, yo creo que cuatro es mucho. Sí, ya es mucho, entonces las 2 horas sí. 2 horas. Inclusive podría ser fracción, inclusive 2.5 horas, no hay ningún problema. ¿Cuánto nos daría 7 por 2.5? 17.5. Perfecto. 17.5 vatios hora. Bueno, también quiero aprovechar, ya que estamos haciendo este cuadro de cargas, que uno para las instalaciones eléctricas domiciliarias acostumbra también a sacar lo que se llama este cuadro de cargas, pero complementado con el factor de demanda. El factor de demanda es algo muy similar a lo que estamos haciendo, pero allí se habla es en términos porcentuales. Estimar los pequeños electrodomésticos en tema de simultaneidad, qué grado de porcentaje estarían funcionando. Pero eso se hace con el propósito de poder seleccionar el cableado y parte también, o sea, el cableado y las protecciones, ¿ya? En este caso, como nosotros todavía no nos estamos enfocando en eso, por eso nuestro punto de partida es el cuadro de cargas. Porque alguien podría decir, bueno, ¿y el factor de demanda qué? Pero eso es otro concepto. Muy bien, muchachos, tenemos entonces sala, cocina, baño. ¿Qué nos falta? ¿Dónde más ponemos bombillos? Las habitaciones. Correcto. ¿Cuántas habitaciones? 3. Listo. Entonces ponemos aquí bombilla, habitación 1, ¿cierto? Bombilla, habitación 2, otra bombilla, habitación 3. Y vamos a suponer que estas también son de 7. Y vamos a estimar tiempos. Dígame, muchachos, tiempos para cada una de estas habitaciones. De pronto en la mañana, cuando se levanta, de pronto si tiene que madrugar mucho, tipo 5 de la mañana, poner una hora más o menos, y en la noche, tipo desde las 6:30 hasta que se acueste tipo 9, entonces por ahí unas 3 horas y media o 4. Listo. Entonces vamos a poner 4 horas aquí. Muy bien. ¿Y consideras que las otras dos también? ¿O de pronto un poquito menos? De pronto un poquito menos, con tal, sí, de pronto un poquito menos, porque de pronto puede ser que sea la habitación, pues, de pronto de los niños y de la esposa, en caso tal de que fuera una familia de la esposa y un hijo o 2 hijos. Listo. Entonces, ¿qué tal esta 3 horas? Y la otra también 3 horas. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, Listo. Entonces ahora vamos a sacar la energía. Para la habitación 1, entonces, ¿qué energía nos da? 28. Perfecto. ¿Y para las otras? A ver. 28, en la otra 21 y 21 la misma de abajo. Muy bien. Listo. Bueno, seguimos. ¿Creen ustedes que nos hace falta iluminar algún otro lugar o tener en cuenta la iluminación de otro lugar? Exterior tal vez. Exterior. Listo. Pues por si tienen bombillos fuera de la casa. Bueno, esta bombilla exterior, ¿qué potencia le ponemos? No sé, pues si es exterior funcionaría más que en la noche, y si es en la noche sería para la visión de las personas que vayan llegando, sería por sensor de movimiento, sería todo, básicamente
la noche completa, pero sí hay movimiento. Si digamos es encerrado, por ahí unas que 5 horas y mucho, por cosas que acá si acaso se mueven y el tiempo que dura las personas en el exterior. Listo. Pero entonces me estás hablando de ¿cuántas horas? Por ahí 5 horas. 5 horas. ¿Y la potencia? ¿Cómo crees que está el alumbrado público? Hipotéticamente, ¿cómo estaría el alumbrado público? Nombrado público. Sí, si está muy oscuro el exterior. Bueno, No. pongámosle de pronto unos 10. Un poquitico más. ¿Eso nos da? 50. Perfecto. Muy bien, vamos al caso de la nevera. Bueno, para la nevera, por acá la siguiente imagen que corresponde a la placa de una nevera. ¿Sí? Entonces, esta nevera nos dice que su potencia nominal es de 110 vatios de potencia. ¿Ok? Cuando nos habla el fabricante de potencia nominal, pues hace referencia a la operación. Entonces, vamos a colocar acá 110 vatios de potencia. Y por otro lado, entonces vamos a estimar el tiempo de operación. ¿Cuánto entonces estimarían ustedes, según la explicación que yo les di previamente, que la nevera no funciona las 24 horas del día a pesar de que ella se encuentra conectada todo el tiempo? Sabemos de que ella va a funcionar según el frío que uno le haya programado en su interior con el termostato. Recuerden que ella funciona de manera intermitente. Vamos a ponerle un tiempo estimado de aproximadamente 4 horas por día. Listo. Esto puede variar. ¿De qué va a depender? Inclusive del lugar donde esté la vivienda. Digamos que si estamos en un lugar muy caluroso, pensemos en la costa o a nivel del mar, entonces hay una temperatura ambiente mayor, lo cual implica que la nevera va a estar operando un poquito más de tiempo. Pero si estamos en un lugar donde la altura, digamos como en Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, o sea que es mucho más frío, entonces el tiempo de operación va a ser menor. O sea que hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, digamos, la conciencia que se tenga a la hora de operar la nevera. ¿Cómo así? Digamos, la apertura y cierre que tenga la nevera. ¿Qué se recomienda? A la hora de sacar los alimentos para cocinar, que se saquen todos los alimentos al mismo tiempo, tratando con esto de evitar que la nevera se esté abriendo para sacar, digamos, los tomates, cierro, luego digo, debo sacar la cebolla, vuelvo y abro, cierro, me faltó sacar el ajo. Entonces, cada apertura para sacar cada elemento, estamos entonces permitiendo que el frío salga, y luego la nevera deberá hacer más trabajo para volver a que la temperatura llegue según lo programado. Entonces, lo recomendado siempre es una apertura, sacar todo de una vez, cerrar para que ella empiece su ciclo nuevamente de enfriamiento y se conserve el frío herméticamente en el interior. Entonces, esto es muy relativo, va a depender mucho de la zona geográfica de ubicación de la residencia y también del grado de conciencia que se tenga a la hora de manipular este electrodoméstico. Entonces vamos a poner allí un promedio de 4 horas, teniendo en cuenta que puede ser más o puede ser menos, dependiendo del lugar. Considerando que aquí en Medellín estamos un poco más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura no es tan calurosa, entonces vamos a dejarlo en 4 horas.
O sea que esto nos da ¿cuánto, muchachos? 440. 440. Muy bien. Vamos con otros electrodomésticos. ¿Qué tenemos? La licuadora. Sí. Licuadora. 600 watts. Bueno, por día, realmente la licuadora pues quizás no llegue a funcionar 1 hora por día. ¿Cuánto uno se demoraría haciendo un jugo? O de pronto que requiera utilizar la licuadora para hacer la preparación de Como, otro alimento. Aquí estamos hablando, creería yo, de minutos, ¿no? sí, Ujú. tipo ponerle 30 minutos, de pronto de que se haga un jugo en la mañana de naranja y en la noche otro jugo en el almuerzo. Listo. Entonces me dices que 30 minutos. 30 minutos sería media hora. Sí, O sea, 0,5 0.5. horas. Perfecto. Entonces eso nos da 300 vatios hora. Listo. ¿Qué otro electrodoméstico tenemos por allí? Pensemos, por ejemplo, en Microondas, un televisor. también. Listo. Televisor. Los televisores hoy por hoy con la tecnología LED, pues los consumos han bajado, a diferencia de los televisores que teníamos antes de tubos de rayos catódicos, que era mayor, inclusive los televisores plasma también se calentaban bastante en su pantalla, uno sentía el calor, pero los televisores LED, inclusive pongamos LED, para hacer la aclaración, su consumo es bajo. Podemos inclusive poner acá quizás una potencia estimada. Obviamente esto es relativo porque va a depender del tamaño de la pantalla. Qué sé yo, 24 pulgadas, 32, 42, de ahí para allá 60, 65, bueno, 70 pulgadas. Esto pues va a cambiar dependiendo del tipo de pantalla que se tenga, sus dimensiones. Pero pues vamos a estimar de que es de 150 y que el tiempo de operación podría ser un rato en la mañana, de pronto en la tarde, un ratico en la noche. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes de dejarlo 6 horas al día? Que una película les dio por ver. Sí, serían, sí, Listo. Entonces eso nos da 900. Bueno, ¿qué otro artefacto nos falta, muchachos, que podamos considerar aquí en nuestro cuadro de cargas? Lavadora, La lavadora, sí, señor. Listo. Lavadora. Edwin, ¿cuánto nos puso en su lavadora? 1000. Ok. Tiempo de operación. Esto también es muy relativo, depende de la cantidad de personas que habiten la vivienda, el número de veces que laven en la semana. A veces se acostumbra, qué sé yo, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y habría que evaluar entonces ese número de veces por semana, cuánto tiempo por día, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, unas 2 horas
¿2 horas día o 2 horas y media? Entonces eso nos da 2.500. Muchachos, ¿algún otro electrodoméstico que ustedes tengan a consideración? Yo creo que yo también puse una olla arrocera. Ah, el horno, ¿no? Un horno microondas. Sí. Ah, sí, también. Bueno, esto del horno microondas también hay unos pequeños, unos grandes. Podemos poner aquí uno de 1.000. Generalmente uno en el horno microondas uno calienta los alimentos 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto, sí, dependiendo primero del grado pues, de calor que a uno le gusten los alimentos y segundo, si este alimento se sacó de la nevera, porque puede ser de que en la nevera esté un alimento y uno lo quiera calentar en el horno microondas y demás que requiera más de 1 minuto, qué sé yo, 1 minuto y medio, tal vez 2 minutos, ¿sí? Pero sabemos de que los tiempos de operación están por el promedio, realmente son bajitos. ¿Cuánto creerían ustedes que podría estar funcionando por día en horas el microondas? Pues no sé de pronto cuántos serán 10 minutos pasados a horas. Como 0.1 horas o qué. Por eso, pero 10 minutos es como si de pronto usáramos el horno unas 5 veces al día. Pues sí, incluso yo lo utilizo menos, pero sí. Bueno, entonces mira, si punto 5 son 30 minutos, punto 25 serían 15 minutos. Entonces, ¿qué tal si lo dejamos así? Como Sí, 0.25 horas, o sea, la cuarta parte de 1 hora estaríamos hablando de 15 minutos. exacto. Listo. Entonces eso nos da 250. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿algún otro aparatico que vamos a tener en cuenta? Eh, un computador. Listo. Entonces, una computadora. Bueno, con el tema de la computadora también debemos tener a consideración de que las computadoras hoy por hoy también son de bajo consumo. ¿Por qué? Porque tenemos también pantallas LED. Ya inclusive estamos hablando de discos duros de estado sólido, donde su consumo es más bajo. Eh, ya no tenemos dispositivos mecánicos como antes teníamos la unidad de CD o de DVD, ya prácticamente no vienen en las computadoras. Las computadoras también al ser más eficientes, pues consumen menos. Muy bien, entonces coloquemos aquí una computadora. Ah, bueno, y también depende si es una computadora de escritorio o si es una computadora tipo portátil. Listo. Yo voy a mirar aquí mi computadora. Aquí la computadora en el cargador. Voy a tomar nota. Dice que es de 45 vatios de potencia el cargador. Computadora portátil, 45 vatios. Aquí la estoy viendo. Listo. Tiempo de operación. Bueno, esto también es muy relativo, porque puede pasar que la computadora
digamos, la utilicen, puede ser que sea utilizada por una sola persona en la casa, o tal vez dos, o sea, un computador compartido cuando son hermanos, o hasta tres personas, porque también puede ser que lo utilicen los padres y los hijos, entonces esto puede variar. Si se utiliza con fines académicos o fines laborales, porque si es con fines laborales, pues sabemos de que la jornada laboral aquí en Colombia pues son 8 horas, entonces ahí estaríamos hablando de ese tiempo. Fines académicos podrían ser 4 horas, 6 horas, entonces esto es relativo. ¿Cuánto creerían ustedes, a criterio, de que podríamos tener esta computadora portátil funcionando por día? Por ahí sí, unas 6 horas. 6 horas. Pensando fines académicos. Sí, puede ser, pues ya que en plan la mayoría que aquí estamos somos académicos, se puede decir. Listo. 6 horas. Muy bien. Entonces eso nos va a dar. Bueno, a continuación, dejémoslo hasta allí. Si existe algún otro artefacto a considerar, pues simplemente habría que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la suma de todo esto. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos 28, por otro lado tenemos 300. Por favor, me ayudan a... Vamos a ir sumando. 17.5 más 28 por otro lado, más 21, más 21, más 50, más 440, más 300, más 900, más 2500, más 250, más 270. ¿Cuánto les da a ustedes? Bueno, a mí me está dando 5125.5. ¿Cuánto les dio a ustedes? Sí, ¿Sí les dio lo mismo? sí, Ok, a mí me... bueno. Entonces, mire que este dato se encuentra en vatios hora. O sea que si yo lo divido entre 1000, me va a dar entonces en kilovatios hora. Quiere decir entonces que corremos la coma 3 lugares y eso nos va a dar 5,100. Inclusive podríamos hacer una aproximación aquí. Como está en términos de 5, podríamos dejar aquí este datico en 5.13 kilovatios hora por día. Bueno, ¿estamos claros allí? Sí, señor. Listo, vamos entonces a continuación a hacer lo siguiente. Voy a trasladar esto un poco más hacia la derecha y vamos a ponerlo pantalla completa para que se pueda apreciar y le capturen un pantallazo si es el caso. Ahí está pantalla completa. Bueno, entonces muchachos, quedó claro cómo debemos tener en cuenta los conceptos de potencia en corriente alterna, qué es entonces energía. Hicimos un pequeño ejemplo para aplicar estos dos conceptos y dentro del dimensionamiento para un sistema solar fotovoltaico, entonces tenemos dos puntos de partida. Uno que es el cuadro de cargas, que generalmente lo hace el electricista, que debe tener conocimientos respecto al manejo de la placa de características o adhesivos que
tiene cada artefacto, estimar unos tiempos de operación de cada artefacto, obviamente concertado con los habitantes de la casa. Y la segunda forma es a través de la factura de servicio, que luego podemos también abordar ese tema, cómo a partir de la factura de servicio podemos entonces también hacer nuestro dimensionamiento. Luego, cuando vamos al cuadro de cargas, pues lo que se debe tener en cuenta es el artefacto, su potencia dada por el fabricante, el tiempo estimado promedio de operación. Vuelvo y repito que esto puede variar dependiendo de los hábitos que se tenga a la hora de manipular cada uno de estos artefactos y calculamos la energía. Obviamente, pues la unidad de energía la estuvimos trabajando en vatios hora y al final la pasamos a kilovatios hora por día.